A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo que he oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todo el pueblo santo, no ceso de dar gracia por ustedes, recordándolos en mi oración, a fin de que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. May the eyes of your heart Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Far above every principality, Por encima de todo principio, potestad, fuerzas y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. and he put all things, Y todo lo puso bajo sus pies gave him as head over all y lo dio a la iglesia como cabeza. Sobre todo, fullness of the one ella es su who fills all cuerpo, things in every way. plenitud del que lo acaba todo en todos. Domini. You have given your Son rule. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus O manos. Lord, our Lord, Señor, dueño is nuestro, your name over all the qué earth. admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. When I behold your heavens, the work of your fingers, Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus you have manos. made him a little less than the angel. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus For manos. his feet. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Espíritu de la verdad testificará por mí, dice el Señor, y ustedes también testificarán. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si uno se pone de mi parte ante los hombres, Son of Man will también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. denies me before others. Y si uno me reniega ante los hombres, Of God. lo renegarán a él ante los ángeles de Son Dios. of Man will be Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar. Spirit will not be forgiven. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Rulers and authorities, do not work Cuando os conduzca a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir.
You heard St. Paul's prayer for the Ephesians. Aquí en la oración de San Pablo por los Efesios, en la Both their primera lectura de hoy, reza por for others. We see that Paul fe does en not Dios y perdón a los demás. Pablo no deja de llorar y es un gran ejemplo para nosotros. Dice, no dejo de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. love for others is certain. El amor por los demás, por seguro, es demostrado al recordar a los demás en nuestra oración. How often do we do that? ¿Cuán a menudo hacemos How esto? often do we pray for others? How often do we Rezar por otros, dar gracias a Dios por las cosas buenas que los demás comparten con nosotros. Cuando vemos alguna virtud en la vida de alguien, darle gracias a Dios por ese don y por la cooperación de ellos con su gracia. Si amamos al prójimo, oraremos por ellos. Paul also prayed that the Pablo también rezó que el Espíritu Santo descienda sobre los cristianos en Éfeso. Siempre es bueno rezar por un mayor descenso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, en el bautismo lo hemos recibido, fulfilling of the Holy Spirit at y confirmation. una realización mayor del Espíritu en confirmación, pero siempre hemos de rezar por más Espíritu Santo. Como escuchamos en la primera lectura de hoy, nos permite llegar a conocer a Dios mejor. Él nos permite conocer lo mejor a Él mismo. San Pablo reza para que reciban el espíritu de sabiduría y revelación que resulte en conocimiento de Dios. De eso se trata nuestra vida, de conocer a Dios. Y mientras más lo amamos, más queremos conocerlo y servirlo. Una forma muy eficaz de llegar a conocer a Dios es leer las Sagradas Escrituras fervorosamente a diario. No queremos llegar al final de nuestra vida y que el Señor nos diga, aléjate de mí, no te conozco. Una gran manera de conocer a Dios es por su palabra y respondemos a Él. San Pablo también reza para que ustedes conozcan la esperanza que le pertenece a su llamado. La esperanza es confiar en Dios y sus promesas. Tenemos la esperanza de vida eterna. Y esto es particularmente útil para recordar en momentos de dificultad, mantener el cielo como nuestra meta. Eso es lo que hizo San Pablo, y cuando escribió de ello en su carta a los romanos, dijo, considero que los sufrimientos de ese tiempo presente no valen la pena compararse con la gloria que nos ha de ser revelada. Recordar siempre el cielo como nuestra meta nos ayudará a atravesar las dificultades. En el Evangelio de hoy, Jesús prepara a sus discípulos para que den testimonio de Él, en especial en tiempos de persecución. Dice, todo el que me reconoce ante los demás, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Reconocer a Jesús es dar testimonio público de Él. ¿Y cómo hacerlo? Unos ejemplos. Rezar en acción de gracias antes de comer en público. Puede ser difícil porque nos podemos preocupar de lo que la gente pensará cuando nos persinamos o rezamos antes de comer. Otro es invitar a la gente a la misa, ya sea un católico alejado o un no católico. Conocí a una jovencita que era musulmán, una amiga la invitó a misa en cierta ocasión y se convirtió al catolicismo. Fue una simple invitación a misa. Otra es rezar por alguien que esté pasando por dificultades. Eso no solo muestra que uno sinceramente ama al prójimo como Cristo nos mandó que hiciéramos, sino también nos muestra el poder de la oración. Otra forma es hablar bondadosamente cuando alguien tergiversa alguna enseñanza de la Iglesia, lo cual ocurre todo el tiempo. Cuando a menudo decimos, oh, de hecho eso no es lo que enseña la Iglesia. E incluso quizás podemos mostrarles la referencia del catecismo o entregarles algo para continuar ese diálogo con ellos. También reconocer públicamente a Cristo con el testimonio de nuestras vidas y tratar de vivir plenamente el Evangelio en nuestras vidas. De esa manera el Espíritu Santo estará presente en forma de paz, alegría, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y control propio. Cuando estos se exhiben ante los demás es como un imán
Cuando la gente ve a la gente que se esfuerza por ser virtuosos y santos, eso los lleva hacia Cristo. Si reconocemos a Jesús ante los demás, Él ha de reconocernos ante los ángeles de Dios. Eso se refiere al juicio final. Pero también nos advierte de lo opuesto. Y esto nos abre los ojos. Dice, quien me niegue ante los demás será negado ante los ángeles de Dios. Gracias a Dios, Jesús deja patente que su perdón también está disponible a nosotros si nos arrepentimos y pedimos perdón. Estoy seguro que todos podemos pensar en momentos de la vida en que no hemos defendido al Señor o la fe cuando podíamos y deberíamos haberlo hecho. Él dice, todo el que habla una palabra contra el Hijo de Dios será perdonado, se le puede perdonar. Tenemos el ejemplo de Pedro, el primer vicario de Cristo, que negó al Señor, pero se arrepintió rápidamente, regresó a Cristo y al final entregó su vida por Él. Así como Pedro fue perdonado, también nosotros podemos ser perdonados sin importar cuán grave haya sido nuestro pecado. Pero algunos están tentados a no arrepentirse después de haber pecado o a no aceptar el perdón de Dios. Piensan que Dios no nos puede perdonar. Podemos endurecer nuestro corazón como resultado. Y a esto se refieren cuando hablan de blasfemia contra el Espíritu Santo, que el Señor nos advierte de esto en el Evangelio. El pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. Y no es porque sea un pecado grande, sino porque no estamos dispuestos a recibir la misericordia de Dios. No le pedimos que nos perdone, no nos arrepentimos. Jesús dice, todo el que habla una palabra contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Es porque uno no se arrepiente ni permite que Dios lo perdone. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere reconciliarnos con sí. Por eso el Señor instituyó la confesión. Él sabía que tendríamos dificultad con el pecado, así que hasta que Él vuelva, y nos dio el remedio en la confesión. Pero Él nunca nos obligará a que nos arrepintamos y pidamos su misericordia. Por eso debe ser escogida libremente. Tenemos que quererla y tenemos que desear cambiar nuestras vidas para bien. El Señor también sabe que sus discípulos serán perseguidos y nos prepara para esto al final del Evangelio de hoy, al decir que no nos preocupemos de qué decir cuando los demás ataquen nuestra fe. Él dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tendrán que decir. Así que es una oración muy útil en casi toda circunstancia en nuestra vida, es decir, ven, Espíritu Santo, ven. En toda dificultad, cuando tenemos que hacer una decisión difícil, ven, Espíritu Santo, ven, ayúdame a tomar la mejor decisión, la que te dará la mayor gloria, la que te agradará más. Ven, Espíritu Santo. Así que hoy oramos, como lo hizo San Pablo, por un descenso del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre los demás, en especial a los que amamos, para que tengamos una conciencia sensata y cuando caigamos nos pongamos de pie en lugar de endurecer nuestros corazones y regresemos al Señor, y que siempre estemos dispuestos a recibir la inspiración del Espíritu Santo a lo largo del día, porque quiere utilizarnos para acercar a otros hacia sí. Ven, Espíritu Santo, ven mediante la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amada esposa. Amén.